Muy buenos días, estimados aprendices. Lo que habíamos tenido el día de ayer en la grabación sucedió, y es que cuando estaba montando el correspondiente video me di cuenta que a partir del minuto 22-23 se pierde el audio. Básicamente se quedó grabado en condiciones del primer momento del encuentro, lo que tuvo que ver con la retroalimentación de la evidencia 1, pero la explicación sobre la evidencia 2, lo que fue el abordaje, el planteamiento del problema, la pregunta, los objetivos y al final las recomendaciones sobre los antecedentes, eh, ahí hubo un fallo debido a la inestabilidad de la conexión, porque no se escucha. Entonces, el día de hoy lo que voy a realizar es un espacio de síntesis donde se puedan concretar los aspectos, digamos que más relevantes sobre lo abordado el día de ayer. Entonces, básicamente habíamos culminado ese primer momento acá cuando una compañera iba a intervenir a propósito de estas pequeñas frases que fuimos leyendo para entrar en materia, y hablábamos acerca de la importancia y de la relevancia que tiene un correcto planteamiento del problema. Hablábamos de que el planteamiento del problema debe ser bien descrito, debe presentar las características del mismo, responder al cómo se piensa investigar, al por qué es relevante investigarlo, al para qué se debe realizar, e igualmente tratar de que en su planteamiento quede claro que es una necesidad de investigación, que no es simplemente una opinión o una duda general, sino que es una necesidad de investigación concreta. Por eso está ampliamente descrito y planteado, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a grabar, y por eso hablamos de que hay algo que permanece en las frases que visualizábamos, y es que la mayoría pues, nos dice: cuidado, ¿cierto? Deténgase a la hora de plantear el problema, denle tiempo, infórmese con otras fuentes para que pulan ideas, para que lo puedan describir mejor, para que puedan presentar sus características de manera más profunda, ¿cierto? Entonces, este es un primer momento que es clave, y ayer insistíamos: la correcta realización de la evidencia 1, no por entregar la evidencia, sino por caracterizar el contexto, nos va a permitir de manera más organizada, ¿cierto? Y más armónica, hallar el problema del cual queremos partir para empezar a construir la evidencia 2, que es la propuesta de investigación, que ya lo hablábamos, pues toda propuesta van a ser de ahí, de un problema. Plantear correctamente el problema es muy importante, de ahí eh, la importancia de esto, porque a partir de él se desprende entonces toda la estructura metodológica con la cual, a partir de la pregunta, pues vamos a resolver ese problema al cual le vamos a dedicar la propuesta de investigación, o sobre el cual nos vamos a dedicar a investigar, ¿cierto? Entonces, bueno, hablábamos de la importancia de plantear correctamente el problema a partir, pues, como de estas sugerencias que nos evocaban acá. Para continuar, entonces es importante tener presente que nuestra carpeta, ¿cierto? Coordinación de procesos logísticos, vamos a ir en este caso a fase 1, actividad de proyecto 2, material de formación, fundamentos de investigación. Por esta misma ruta vamos a acceder también a los instrumentos de evaluación y a los anexos que acompañan cada evidencia, para que ustedes por acá también accedan
como acceden por la carpeta que yo les comparto a la información del curso, ¿cierto? Aquí está todo lo relacionado con el mapa mental, que es la evidencia 1, y aquí todo lo relacionado con la evidencia 2, que es la construcción de la propuesta. Aquí hay un formato de Excel que es donde me entregan la propuesta y ese ya lo vamos a ver en la carpeta. Entonces venimos acá, entonces yo les decía ayer, bueno, no hay una estrategia más efectiva que el uso de una técnica didáctica llamada aprendizaje a partir de las historias de vida, ¿cierto? Para no decirle de otra manera. Entonces, teníamos muy presente lo siguiente: si el problema es tan importante, ¿cierto? ¿Qué me permite? Entonces, lo hablamos. Si nosotros en el planteamiento del problema logramos esto, logramos desarrollar, ¿cierto?, la respuesta al qué del problema, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos investigando? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cuál es digamos que el contexto en el cual está desarrollado esta propuesta de investigación? ¿Qué es lo que se está investigando? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cierto? Esto tiene que ver con qué, con logística y la relación que podría tener con la inteligencia artificial, o la logística y su relación con la industria textil, o con logística y procesos de contaminación y huellas de carbono, o logística marina, o logística de última milla, o una logística ya propiamente de una empresa particular proveedora de ciertos tipos de servicio, de ensamblaje de motos o de prestación de servicios de seguros, o de supermercados y cadenas de abastecimiento, pues, de alimentos. Entonces es responder yo qué es lo que estoy investigando, ¿cierto? Mi investigación gira alrededor de qué tema en específico de todo el contexto general en el cual se desarrolla mi programa de formación o mi campo laboral cuando egrese. Y en ese desarrollo, ¿cierto? Y en ese responder al qué, al cómo, al cuáles, al dónde, al por qué, al cuándo, al quiénes son los afectados o los implicados, yo ahí ya tengo un planteamiento robusto, ¿cierto? Que ya me da información sobre lo que estamos observando, sobre el contexto general, sobre el contexto espacial, es decir, en qué lugar, si es en una ciudad en específico, si es en Colombia, si es en un contexto más grande, en qué lugar se enfoca mi investigación, lo mismo, qué conceptos o qué fundamentos teóricos van a ser parte y van a acompañar el desarrollo de esa investigación. Y obviamente poblacionalmente ya también empezamos a tener una referencia, porque la tenemos espacial, la tenemos poblacional y la tenemos temporal, ¿cierto? Esto dónde se está haciendo y con quiénes, ¿cierto? Aspira a realizarse con quiénes. Entonces, plantear correctamente el problema nos permite de manera ya casi que no tan explícita, pero sí tener una correcta base para lo que se viene. Y es ya usted saber con quiénes aspira a trabajar, cómo lo piensa hacer, qué tipo de información necesita, ¿cierto? Cómo la va a recolectar, si es a través de entrevistas, cuestionarios, el análisis documental, eh, distintas técnicas que vamos a ver cuando estemos explicando esta fase de la construcción de la propuesta. Pero entonces plantearlo bien, por eso se insiste tanto, es empezar a tener esas referencias, que es básicamente tener media investigación, porque ya usted a partir de ahí sabe que va, digamos que a la fija, como decimos coloquialmente, a tratar de eliminar lo que no le vaya a servir, los datos que no le vayan a servir, y la información que necesita recolectar de manera, digamos que más limpia, dado que tiene muy claro sobre qué quiere enfocar la construcción del problema, eh, la construcción de la propuesta de investigación, perdón. Entonces, decíamos que a partir de acá
¿cierto? Se desprende la pregunta de investigación a partir del correcto planteamiento del problema y que la pregunta de investigación debe ser, por un lado, concreta, ¿cierto? Y debe tener unas características y es determinar el alcance, identificar el problema, lo que se está abordando, el objeto de estudio de la propuesta de investigación, de lo que se está haciendo y la referencia sobre la población con quienes estamos trabajando y la delimitación espaciotemporal, ¿cierto? Entonces, ¿dónde y cuándo? ¿Cierto? La investigación se está haciendo sobre los últimos 2 años, sobre los últimos 5 años, sobre los últimos 10 años, según el tema que se esté haciendo, pero siempre tener planteado esa delimitación espaciotemporal. Listo, entonces, básicamente, para que no perdamos la idea de utilizar la estrategia de las historias de vida, entonces aquí nos planteaban una pregunta de investigación que tiene el alcance, aquí se están preguntando por las causas, por cuáles son las causas, el problema de la mortalidad infantil y la referencia espaciotemporal, ¿cierto? Se dice con quiénes se está trabajando, en este caso el problema está ligado a la mortalidad infantil de los niños entre 0 y 1 año, ¿de dónde? Del municipio de Conducto, ¿cierto? Entonces tiene como esas características, yo la agregaría acá durante el 2024, durante el 2025, ¿cierto? Como para darle la delimitación de que en qué tiempo se está enfocando la investigación. Pero entonces aquí nos pone, por ejemplo, esta referencia de una correcta pregunta de investigación y lo conversábamos ayer. Entonces, muy probablemente esta persona es del área de la salud, suponíamos que era un médico, ¿cierto? Que fue a hacer su año rural, su primer año de prácticas, y que producto de, en un primer momento, vivir en el lugar, es decir, tratar de hacer, pero de manera experiencial, lo que ustedes hicieron en la evidencia 1, que es la caracterización, reconocer el territorio, reconocer el lugar, saber de sus características, de sus gentes, de lo que pasa allí, de cómo se relacionan las diferentes esferas sociales y económicas en el plano del territorio. Una vez que hizo todo ese reconocimiento, producto de su trabajo y de su permanencia ahí haciendo sus prácticas, empezó a hallar una problemática, ¿cierto? Después de que reconoció el contexto, después de que estuvo allí, eh, empezó a reconocer una problemática y es que había un alto índice de mortalidad infantil en ese municipio, ¿cierto? Y él dijo, bueno, esto a mí me parece relevante, me parece que hay unos índices muy altos de mortalidad infantil desde el área de la salud, ¿cierto? Entonces él tuvo esa pregunta. Yo voy a investigar, voy a informarme sobre, en promedio, según los últimos reportes médicos, por ejemplo, cuántos niños mueren en promedio por mortalidad infantil acá en Condoto, cuántos mueren tomando como referencia otros municipios u otras ciudades de otros departamentos, ¿cierto? Entonces esta persona muy probablemente empezó a encontrar que mientras que en Condoto se morían 6 de cada 10 niños nacidos, en el resto del país en promedio nada más se morían 2 de cada 10 o 1 de cada 10. Entonces, ¿qué le permitió eso? Encontrar un problema, ¿cierto? Relevante, que tiene impacto, que es una necesidad, que se convierte en una necesidad y que hay que abordarlo, obviamente desde un enfoque eh, académico, ¿cierto? Desde un enfoque con un interés de investigación, buscando precisamente intervenir o aportar a una futura intervención en esa problemática del campo de la salud. Entonces esta persona estuvo allí, ¿cierto? Reconoció el problema, eh, 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 gestionó información acerca del problema, se informó, ¿cierto? Lo desarrolló con las características que a ustedes se les está pidiendo, te reconoció quién era la población más impactada por este problema, en qué condiciones socioeconómicas vivían, cuáles eran las situaciones, digamos que de desplazamiento, de acceso a la salud que tenían producto de los lugares en los que viven, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Una vez reconoció todo ese problema y todo el contexto mejor del problema, porque el problema principal es la mortalidad infantil, este señor se hizo esta pregunta de investigación, ¿cierto? ¿Cuáles eran entonces las causas de ese problema, que es la mortalidad infantil, que él halló allá,
producto de su año de práctica o su año rural como médica en el municipio de Condoto. Entonces, si de ahí, de ese problema, ¿cierto? Se desprende la pregunta, que la pregunta debe estar directamente relacionada con el problema y hay que plantearla de manera correcta porque a partir de ella, como les decía, se empieza a construir el fundamento metodológico, es decir, se empieza a construir lo que viene después, porque ya yo tengo el problema y tengo la pregunta a la cual busco, con la cual mejor busco resolver ese problema que hallé, ¿cierto? Se supone que si yo resuelvo esa pregunta de manera satisfactoria, pues entonces ella me lleva por consecuencia a la resolución del problema que estamos abordando. Entonces, por eso es muy importante plantear bien la pregunta y a partir de allí entonces construir una metodología que esté en coherencia con esa pregunta, es decir, que los lleve a responder satisfactoriamente la pregunta. Esto es, a plantear unos objetivos que lleven a esa resolución y a partir de allí de los objetivos, pues un diseño metodológico, unas formas de recolectar datos, de recolectar información que esté enfocada en esos objetivos para que a su vez esa información que se recoja a modo de resultados, ¿cierto? Una vez sea analizada y sea interpretada a modo de resultados y de conclusiones, pues responda satisfactoriamente a todo lo que anteriormente se había especificado como una necesidad de investigación por resolver, ¿cierto? Recuerde que entonces partimos de una caracterización, encontramos una necesidad, hacemos una pregunta sobre cómo resolver esa necesidad, planteamos metodológicamente la resolución de esa pregunta, obtenemos unos datos, una información, unos resultados producto de aplicar las técnicas de investigación, de aplicar la búsqueda de información y producto de esa información que obtenemos, pues producimos unos resultados. Por eso todo esto está conectado y debe ser coherente. Listo. Entonces, es importante tener presente que vamos a partir de allí empezaremos a construir el fundamento metodológico, lo que tiene que ver, como les decía, con objetivos, marcos teóricos, el nivel de profundidad y la profundidad que le vamos a dar a nuestra investigación y la población objeto de estudio, es decir, la población que impacta y con la cual también vamos a trabajar en la recolección de datos, en la recolección de información, así como ya todo el fundamento de recolección y análisis de información, como les decía. Listo. Entonces, recomendaciones. Antes de estructurar la pregunta, pues tener en cuenta que la pregunta entonces se desprende del problema, ¿cierto? Que es importante revisar algunas, algunas fuentes, informaciones que estén por ahí colgadas a propósito de ese tema o de esa idea general que ya ustedes saben que les interesa para que eso les permita refinar, ¿cierto? Puntualizar y generar también nuevas ideas que de pronto les aporten o que les ayuden a dar más contexto y a limitar mejor ese problema y la investigación pues, que se viene de ahí en adelante. Listo. Entonces vamos a tener en cuenta esto para la elaboración de la pregunta y les decía que todo esto es clave. Pensemos muy bien en esta primera parte. ¿Qué nos interesa averiguar del problema? Las causas, las consecuencias, las relaciones, ¿cierto? Yo se los decía por acá. Vamos a ver si lo tenemos acá. O queremos es profundizar en los fundamentos teóricos del tema que nos interesa. Esperen. Por acá que yo sé que tengo esto acá. Todo para revisar esta cosita. ¿Cierto? Entonces es muy importante que en esa primera parte del alcance de la pregunta nosotros tengamos claro qué es lo que estamos investigando, ¿cierto? Es el qué, es el cómo, es el por qué, es el para qué, es el de qué manera, ¿cierto? Y a partir de allí, ¿qué estamos buscando? Son causas, efectos, procesos, soluciones, profundizar en el tema, como les decía. Pero en este caso, si seguimos con el ejemplo, se está averiguando es por cuáles son las causas. Ese es el alcance de la pregunta. Luego de ahí pone el problema y luego la referencia espacio-temporal, como les dije. Entonces, ayer citábamos unos ejemplos y hablábamos, no es lo mismo que ustedes tengan un tema compartido, es decir,
que el estudiante o el aprendiz ARA tenga el interés de enfocar su investigación en un tema ligado a la logística y su posible relación con la inteligencia artificial, ¿cierto? Y su pregunta en ese caso sería entonces cómo la IA se puede implementar en procesos logísticos para mejorar su eficiencia, por decir cualquier cosa, en el municipio de Medellín o en la ciudad de Medellín o en el distrito de Medellín mejor en Colombia, por poner un ejemplo. No es lo mismo a que entonces ya el compañero Carlos, por el contrario, también está investigando temas relacionados a la IA y la logística, pero ya no como Sara, enfocada en cómo se podría utilizar una en beneficio de la otra para optimizar los procesos, sino que el compañero quiere más bien averiguar qué efectos ha tenido la implementación de tecnologías en la oferta laboral de personas tecnólogas en logística, ¿cierto? En una ciudad tal, en un municipio tal, en la empresa tal, ¿cierto? Es decir, de qué manera la tecnología o la inteligencia artificial ha impactado y ha dejado personas sin trabajo, dado que los ha reemplazado, ¿cierto? Según el lugar donde está enfocada la investigación. Entonces, miren que el tema es compartido, pero mientras una persona está preguntándose por el cómo implementarla, otra persona está preguntándose por los efectos, por qué efectos tiene y cómo eso deja personas sin trabajo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que aquí de entrada dejemos muy claro cuál es el alcance, ¿cierto? Sobre qué está enfocada la investigación y luego dejar eso claro al si meter el problema que hallamos, el problema que estamos estudiando, en este caso pues era la mortalidad infantil, y luego las referencias espaciotemporales. ¿Cierto? Recuerden, si aquí le pueden agregar después en el 2026, en el 2025, porque miren por ejemplo que aquí no sabemos si esta investigación entonces en qué año se hizo. Pudo haber sido en el 2010, ¿cierto? Y ya en el 2010 al 2026 de pronto han habido algunos cambios. Entonces eso es importante dar siempre la referencia. Bueno, entonces hablamos sobre la pregunta, el problema y hablamos sobre los objetivos. Y es que yo les decía que vamos a tener en cuenta en cuanto a los planteamientos de los objetivos, la profundidad de los mismos. No es lo mismo, lo vemos por acá, un objetivo que esté ligado al desarrollo de un nivel, digamos que de conocimiento más profundo, como lo es la comprensión de algo, ¿cierto? A buscar, digamos que procesos más ligados a la descripción, a, a la descripción, les decía, pero también, por ejemplo, ayer lo hablábamos, poníamos un ejemplo que voy como a reformular, ¿cierto? Y es, yo puedo describir, por ejemplo, o yo puedo examinar de manera muy general, quedémonos con describir las partes, por ejemplo, de un equipo, ¿cierto? Bien sea de un computador, de un automóvil, de una motocicleta. Yo que no sé nada de mecánica, pues yo puedo describir algunas partes, ¿cierto? Llantas, el sistema eléctrico, no sé, el chasis, eh, la, las partes pues como que protegen los vehículos, ¿cierto? Etcétera, los guardabarros. Uno no tiene que ser un experto para usted describir, sobre todo si lo está observando, las partes que componen ese objeto que usted está visualizando. Otra cosa es que usted es capaz de comprender, ¿cierto? Que usted está en capacidad de explicar o que usted está en capacidad de interpretar cuál es la relación, por ejemplo, entre el sistema eléctrico y el sistema, no sé, de refrigeración, ¿cierto? Ya, ¿cuál es la relación entre el sistema eléctrico y el sistema de refrigeración de un vehículo? Eso lo tiene que saber una persona experta, un mecánico o un ingeniero en el área, ¿cierto? Entonces, con esto, lo que queremos decir es que no es lo mismo, ¿cierto? No tiene la misma profundidad que ustedes me digan que van a identificar algo, que van a describir algo, a que me planteen que van a interpretar algo, que van a comprender algo, ¿cierto? Porque esto tiene unos niveles que implican un procesamiento
y un nivel de, digamos que de comprensión mucho mucho más profundo. Entonces, en ARA, como esa jerarquía que debe haber en los objetivos, vamos a tener esas dos condiciones muy claras. Primero, la jerarquía entre los mismos objetivos. Segundo, siempre vamos a empezar con un verbo en infinitivo, ar, er o ir. Entonces, miren que acá, cuando abordamos el ejemplo, miren que básicamente es la pregunta de investigación, ¿cierto? Es la pregunta por las causas de la mortalidad infantil en los niños de entre 0 y 1 año en el municipio de Condoto, pero el objetivo, la meta, el objetivo general, el fin último de la investigación, con lo que este muchacho, esta muchacha queda satisfecho o satisfecha si lo resuelve, es con identificar esas causas. La meta de esta investigación es identificar esas causas, e identificar esas causas le va a permitir resolver su pregunta de investigación, que es su pregunta por cuáles, ¿cierto? ¿Cuáles son esas causas? Entonces, si las identifica, pues reconoce cuáles son. Entonces miren que esa es la meta de la investigación y aquí entonces vamos a aplicar esa jerarquía de la cual les venía hablando. Si ustedes me ponen acá que van a, por ejemplo, que van a interpretar, ¿cierto? Entonces muy probablemente los objetivos específicos, que son esas acciones puntuales que sumadas llevan a esa meta, que llevan a ese objetivo general. Muy probablemente si ustedes me dicen acá que van a interpretar algo, entonces en los objetivos específicos van a decir que van a examinar, que van a caracterizar, que van a describir. Muy probablemente si sumamos que lo que logren caracterizar, lo que logren describir y lo que logren examinar, esas tres cosas les permitan interpretar, ¿cierto? Les permitan llegar a la meta, que es ese fin último de la investigación en el cual se termina convirtiendo el objetivo general. Entonces vamos a interpretar ese objetivo general o vamos a reconocer ese objetivo general como el fin último, ¿cierto? Como la meta de la investigación, que debe iniciar entonces con ese verbo, igualmente marcar un alcance, aplicando la jerarquía, que es lo que quiero identificar, quiero describir, quiero examinar, quiero comprender, ¿cierto? Mírenlo acá, qué es lo que busco, ¿cierto? Mi investigación se fundamenta o está ligada a temas ligados al análisis de algo, a la aplicación, a la comprensión, ¿cierto? Entonces, dejar muy claro qué es lo que busco y después de plantear esa meta, ¿cierto? Esa meta que busco, ese alcance que busco, pues entonces aplicando la jerarquía voy a poner los objetivos específicos pues que me lleven allí, que me lleven a esa meta. Entonces, básicamente es poner el objeto de la investigación con todas sus referencias espaciotemporales y aquí identificar muy bien, pues aunque pues, no lo digo porque aquí diga identificar, sino que tener muy presente con qué verbo o cuál es el verbo que nos permite resolver la pregunta, ¿cierto? Y que nos marca un alcance, que nos marca de una vez la meta de la investigación como fin último y los objetivos específicos, entonces como esas acciones que son más claras, más medibles, más controladas, que nos permiten generar conocimientos que están ligados obviamente al problema que estamos investigando y que contribuyen al logro de la investigación, es decir, llevan a la resolución de esa meta. Entonces, mire que por eso él dice acá que va a caracterizar las causas de la mortalidad infantil. ¿Cómo puede caracterizar las causas de la mortalidad infantil? Por un lado, leyendo los reportes médicos, ¿cierto? De a qué hora se murió tal paciente, cuántos meses tenía, hijo de quién, en qué vereda o en qué lugar vivía del municipio. Ahí puede caracterizar, ¿cierto? Las causas de la muerte de esos niños, de esos bebés, pero también, por ejemplo, lo puede hacer a través de entrevistas a las madres que perdieron esos bebés, ¿cierto? Entonces, lo puede hacer leyendo las actas, ¿cierto? Que entonces sería aplicar la técnica de recolección de información que se llama análisis documental, ¿cierto? Que sería leer las actas de tal niño, se murió tal fecha y se murió de esto, la mamá es tal, ¿cierto? Esa es una forma que le permite caracterizar. Por eso hablamos de que los objetivos específicos son esas acciones más medibles, más controladas, que nos generan conocimiento, ¿cierto? Que nos aportan a la resolución de ese objetivo general. Entonces, lo puede hacer de esa forma, pero también entonces, si hace las entrevistas, ahí ya no sería la técnica del análisis de documentos, sino propiamente de una entrevista semiestructurada, una entrevista abierta,
y a partir de la entrevista recopilar información sobre lo que tiene por decir esa madre y de lo que ella le atribuye a las posibles causas de que se le haya muerto, ¿cierto? Entonces miren que los objetivos específicos son eso, son esas tareas puntuales que nos permiten eh, eh, llegar, ¿cierto? O que en coherencia desarrollarlas nos permiten llegar a la meta. Si se logra caracterizar, pues por ende se logran identificar esas causas y si se identifican las causas, se resuelve la pregunta de investigación que era la pregunta por cuáles son las causantes de este problema o de esta mortalidad infantil en los niños del municipio de Condosto. Listo. Entonces hablábamos de este tema, hablábamos de esta jerarquía, de esta coherencia, de cómo lo vamos a estructurar de manera armónica y de manera lógica. Listo. Entonces, vengan. Aquí volvamos a su carpeta. Bueno, les decía que la carpeta la tienen disponible desde la primera clase y que en esta carpeta vamos a encontrar el formato donde vamos a entregar la evidencia número 2. Puntualmente, los avances van a ser sobre qué? Sobre el problema, sobre la pregunta, ¿cierto? Sobre el objetivo general, sobre esa meta, sobre los objetivos específicos con esas acciones puntuales que nos permiten generar conocimiento en función de llegar a esa meta, ¿cierto? A ese objetivo general. Y con esto cerramos el momento 2 de nuestro encuentro sincrónico e iniciamos el tercer y último momento, que tiene que ver con la gestión de información ligada a los antecedentes y al marco teórico de la propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces, al respecto, hablamos de para qué se revisan antecedentes, compañeros, compañeros, los antecedentes, estimados aprendices, los antecedentes se revisan porque toda propuesta de conocimiento está articulada a un campo común, es decir, nadie produce conocimiento de manera aislada, sea conocimiento aplicado, sea conocimiento documental, sea netamente científico o sea una propuesta más básica, más ligada a unas competencias propias de unos contextos no tan especializados, siempre el conocimiento avanza como de manera cíclica, ¿cierto? Entonces siempre es importante que usted revise en aras de seguir avanzando eso que hay detrás suyo para que su avance pues, siga aportando y por eso se revisan los antecedentes. Básicamente es revisar qué han dicho otros sobre ese tema que ya usted sabe qué es lo que le interesa. Ya yo sé en este punto si lo que me interesa es un tema de la relación de la industria textil, la logística y su impacto en el medio ambiente, ¿cierto? O la huella de carbono, eh, o temas ligados a la aplicación de tecnologías e inteligencia artificiales aplicadas a la logística, ¿cierto? O temas más bien político-normativos como la regulación o la protección de derechos y de oficios ligados a, a los empleos logísticos en Colombia, ¿cierto? O sea, ya temas, eso ya tiene que ver con lo que ustedes estén investigando propiamente, ustedes son los que conocen más el campo en particular, pero ustedes ya saben cuál es el tema que les interesa, qué es lo que están investigando, hay que mirar con base en eso que han dicho otros, ¿cierto? Que han dicho otros sobre eso que a mí me interesa investigar para yo también tener, digamos que la posibilidad de hacerme una idea más profunda de eso que estoy investigando y que también pues pueda no repetir como un perro cuando se persigue la cola, ¿cierto? No repetir temas que ya hace 10, 15 años se investigaron por no revisar antecedentes, ¿cierto? Entonces revisar los antecedentes es muy importante porque me aclara muchas cosas y también porque me permite saber cuál es mi punto de partida, qué es lo que se ha dicho, incluso sobre ese tema que a mí me interesa, y a partir de allí yo por donde me quiero ir, yo por donde me quiero meter, pero reconociendo bien todo el contexto general de ese tema de investigación que estoy abordando. Entonces,
hay que revisar esos antecedentes, ¿cierto? Hay que consultar cositas sobre eso que estamos investigando, sobre qué han dicho otros que también se interesaron por investigar lo que yo estoy investigando. Y a propósito, pues con esta misma habilidad, digamos que de gestión de información, vamos a empezar a construir el marco teórico. El marco teórico ya termina siendo las bases, los fundamentos que le dan sentido, que explican eh, su propuesta de investigación, ¿cierto? Que explican el sentido que usted le está dando y los fundamentos principales con los cuales se lee y se interpreta lo que usted quiere decir en su propuesta de investigación. ¿Esto qué es? Que ustedes todo el tiempo me están hablando de una tecnología e-learning, no sé qué, 4.0 aplicada a la logística, pues entonces ustedes mínimamente me tienen que decir acá en el marco teórico. En la presente propuesta de investigación se entiende por e-learning 4.0 logística al proceso mediante el cual se le aplica inteligencia artificial a la entrega de productos de última milla enfocados en productos ¿cierto? Pero entonces es definir para que cuando yo por acá, ya después, tanto en el problema si me hablan de eso, en el planteamiento de los objetivos si me hablan de eso, o por acá cuando estoy leyendo la interpretación y los resultados de la investigación, todo el tiempo, no solamente yo, sino que quien los lea, porque recuerden, para eso producimos conocimiento, que quienes les lean, quienes vayan a aplicar estas propuestas en caso de que sean aplicadas en sus empresas o en sus contextos, pues comprenda que cada que en la propuesta de investigación se habla de la tecnología 4.0, no sé qué, logística, pues está hablando puntualmente de unas acciones o unas tareas que están ligadas a la implementación de tal tecnología a la entrega de última milla de unos productos. ¿Listo? Entonces, aquí se ponen ya como los cimientos y para uno encontrar esos cimientos, para encontrar esas definiciones, esos fundamentos que explican todo el contexto de lo que yo estoy abordando de mi propuesta de investigación, pues yo tengo que consultar información, ¿cierto? Donde me definan, donde me hablen de esos conceptos, de esa terminología, de esos fundamentos, donde los expliquen, para que ustedes los puedan tomar de allí. Entonces, yo les contaba un ejemplo. En desarrollo de medios gráficos, creo que era, había un compañero que me hablaba de ecosistemas y la propuesta de investigación de él era de diseño de videojuegos, ¿cierto? Entonces, yo por allá leía que de temas de programación, de códigos para la creación del videojuego, ¿cierto? Y luego yo, entonces leía ecosistema y entonces ya se me perdía la idea, porque como yo vengo de una formación en geografía, cuando a mí me hablan de ecosistema, pues yo pensaba era en un piso térmico, ¿cierto? En otro tipo de cosas, en unas relaciones digamos que de indicadores biogeográficos, árboles, algunos tipos de rocas, ¿cierto? Entonces, porque mi formación en geografía, si a mí me hablan de ecosistemas, pues yo voy a pensar en un ecosistema, digamos, que más ligado a la geografía natural. Pero él cuando habla de ecosistemas, en el contexto del desarrollo de videojuegos, él se hacía referencia a todas las personas que se dedican como a programar, a todo este lenguaje del código y a la programación de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del videojuego, ¿cierto? Como todas las personas que hacen parte de esa construcción, en ese caso, de la propuesta o de la construcción de la programación del videojuego. Entonces, claro, si él no me pone acá, ¿cierto? Que se entiende por ecosistema en este contexto de programación a las personas que se dedican a la producción del videojuego, yo todo el tiempo, cada que leyera así ecosistema, ecosistema, yo iba a terminar muy perdido, porque yo me preguntaba, bueno, ¿y qué relación tiene una montaña, una roca, con el desarrollo de este videojuego? ¿Cierto? Propiamente con la tecnología de la cual ellos vienen hablando que para desarrollar el videojuego yo no le encuentro una relación. Pero entonces ya cuando voy al marco teórico, ya yo digo, pues claro, es que me están hablando, es que claro, que son estas personas las que desarrollan el videojuego y a eso se le llama el ecosistema de la creación del videojuego. Entonces es eso, ¿cierto? Usted no puede suponer que quienes eh, les están leyendo, conocen el campo, la disciplina como ustedes la conocen o conocen todo el sentido de la propuesta como ustedes lo conocen y por eso en el marco teórico pues ustedes ponen esos fundamentos que explican, que le dan forma a a toda su propuesta, que la explican. Listo. Entonces básicamente allí se enfocó, en esto se enfocó el encuentro sincrónico de ayer, el momento 3 sobre todo, el momento de cierre, y hablábamos que entonces esta gestión, esta búsqueda de información
es lo que llamamos la gestión y el análisis crítico de fuentes en investigación. En investigación todo el tiempo se va a trabajar con fuentes, pero no todo tipo de fuentes de información me sirven, sino que deben ser fuentes primeramente verificadas, ¿cierto? Fuentes controladas y fuentes que estén en lugares o en repositorios, que son los lugares donde, como su nombre lo indica, reposan las producciones académicas verificadas, confiables, que se pueden tomar en cuenta para los fines eh, que nosotros ya le vamos a dar a nuestra propia propuesta. Entonces, para nosotros, ¿cierto? Para nuestro contexto tenemos nuestra biblioteca virtual que tiene 4 espacios, ¿cierto? 4 posibilidades de acceso al material. Una que es el catálogo bibliográfico, ustedes entran acá y lo que hacen es reservar un libro en alguna de las bibliotecas físicas de uno de los SENAs, pues que les quede más cerca según su lugar de residencia. Ustedes ahí pueden buscar por libro, buscan el libro, buscan el documento físico, lo reservan y van por ahí, ¿cierto? Ese es el físico. Hay un repositorio institucional donde está todo por áreas, salud, logística, eh, la producción de los semilleros, ¿cierto? Donde ya todo está por área y hay muchas cosas digitalizadas. Ustedes pueden buscar el contenido entonces por autor, por fecha, por título. Yo les recomiendo algo casi siempre. En la interfaz está, digamos que diseñada para que ustedes encuentren las cosas o por palabras clave, ¿cierto? O por autor, ¿cierto? Si ustedes ya conocen el título pues, de la obra y van a la fija, pues ponen el título, pero entonces si estamos haciendo una gestión, un primer sondeo, busquemos por palabras clave, ¿cierto? ¿Cuáles son las palabras claves? Pues si yo estoy investigando sobre inteligencia artificial y logística, pues son mis palabras claves. Busco producciones que hablen sobre la inteligencia artificial y la logística. Listo, tenemos las bases de datos y el portal de revista, todo información y fuentes confiables para los fines que nosotros, pertinentes que nosotros le debemos dar a nuestra propuesta de investigación. Entonces tenemos la biblioteca SENA, también tenemos Google Académico, ¿cierto? Que no es un Google como el tradicional, sino que es un Google ya filtrado para los fines de los cuales hablamos en la gestión de la información. Y les decía que entonces aquí vamos a utilizar un operador booleano, que es una especie de código que se aplica a la gestión de búsqueda de información, que en investigación resulta muy efectivo porque nos permite gestionar la información de manera más rápida y ir, digamos que de manera más fija hacia los documentos que nos pueden servir en nuestro interés de investigación. Entonces miren que, por ejemplo, si nosotros ponemos acá, pone cualquier cosa, economía, ¿cierto? Nos va a aparecer de todo, ¿cierto? Economía circular, fundamentos de economía, economía de empresa, todo tipo de variantes y de vertientes que están ligadas a la economía. Lo mismo si pongo logística, ¿cierto? Entonces, logística comercial, gestión de la logística, logística de almacenamiento, logística de la maceta, definiciones de logística, manuales de logística, información general, ¿cierto? Confiable, pero información general. Si ustedes ya saben que están investigando, entonces vamos a utilizar este operador booleano que nos ayuda a gestionar mejor la información. Vamos a poner logística, and, aquí estamos hablando de logística y educación, ¿cierto? Entonces nos va a aparecer es todas las producciones que sí o sí en su título y en el desarrollo de que su idea central, que su el desarrollo del tema principal sea lo que estamos buscando, temas ligados a la logística y la educación. Entonces ya no nos va a aparecer todo tipo de logística, todas las vertientes que pueden haber, sino ya las que están ligadas a los temas que a mí me interesan. Entonces, mírenlo ahí, gestión logística y cumplimiento de las metas de unidad ejecutora de educación. Políticas, casos de estudio, simulación y programas de competencia en la educación logística y cadena de suministro. ¿Cierto? Entonces, esto es clave para que empecemos a gestionar la información de cara a lo que estemos haciendo. Eh, Logística y medio ambiente. ¿Cierto? Logística inversa, un proceso de impacto ambiental. Y así con muchos temas. Eh,
logística y tecnología. Tecnologías de la información y la comunicación para la gestión de la logística interna. Listo. Entonces vamos a aplicar estos operadores y vamos a buscar la información en aras de esa construcción del marco teórico y de los antecedentes que puedan apoyarnos en la fundamentación de nuestra propuesta. Esos básicamente son los compromisos para el próximo encuentro. La carpeta, como les decía, ahí está cargada con toda la información, tanto oficial como con una complementaria para el desarrollo de la propuesta, y yo quedo atento a las dudas, preguntas e inquietudes que de pronto puedan tener en el desarrollo de estas. Listo. Bueno, yo creo que de esta manera se puede ir cerrando, queda de manera clara y ampliamente ilustrada la, el sentido del encuentro de ayer, que lastimosamente quedó muy afectado en el audio, y que por eso decidí hacer nuevamente esta grabación para que puedan desarrollar la construcción de la propuesta de investigación de la manera más clara y más precisa posible. Listo. Entonces espero que lo encuentren bien. Un abrazo y nos vemos en la próxima clase.